Bien, en primer lugar, muy buenos días con todos. En primer lugar, mi nombre es Aribela Villavicencio, soy psicólogo de profesión y también enfermero, ¿no? Como primera carrera, especializado en salud mental y psiquiatría. Hoy en día estoy en tránsito ya a iniciar la maestría en mención, porque es una mención de salud pública y docencia universitaria. Y de ahí ya pues más adelante, después de esto que termine, podré hacer una segunda especialización, podría ser en neuropsicología o en psicología forense y criminal, que son 2 años. Bien, justamente el tema que les quiero hablar sobre la edición de neurociencias es cómo influye el alcoholismo en el cerebro. Eso es lo más importante, que quería hablar de ese tema y quería discutirlo desde ahora. El alcoholismo influye en el cerebro de manera profunda, de manera progresiva, afectando hasta la estructura, ¿no? Como la función de la neurona. La mayoría de alcohólicos, ya cuando nosotros hablamos de alcoholismo, de alcohol, el alcoholismo, ¿qué cosa es? Es una enfermedad de curso crónico. Sabemos que muchos alcohólicos dicen que ya no se rehabilitan. Claro, cuando estamos en la fase aguda sí podemos rehabilitar, pero ya cuando está en la fase crónica es un poco difícil la rehabilitación. ¿Por qué? Porque no solamente hablaremos ya de alcoholismo, que con el tiempo ha logrado dañar y golpear nuestras neuronas, a dañar nuestro cerebro, ¿no? Los cambios no solo impactan la memoria, pues muchos alcohólicos pierden la memoria y después de haber bebido no se acuerdan dónde han estado, en qué lugar han estado, y inclusive hasta pierden el juicio, ¿no? Nosotros hablamos de juicio, ¿no? De muchas maneras, ¿no? Si hablamos del juicio final es a nivel escatológico, si hablamos del juicio oral, ya bueno, hablemos del juicio, pues, ¿no? Jurídico, pero también hay un juicio en el cerebro. Cuando perdemos ese juicio es lo más peligroso de un alcohólico, es la agresión, es que muchos alcohólicos cometen un homicidio absurdo, la mayoría violencia doméstica, voy a poner ya más de un 50%, y los feminicidios, sino también la regulación emocional y la capacidad del autocontrol. Ya sabemos que toda persona que es ya alcohólico va a tener problemas en regular sus emociones. No va a tener esa capacidad de autocontrol, no va a tener maneras de hacer una corrección. Entonces esta persona siempre no solamente va a estar demasiado ansioso, sino demasiado impulsivo, ¿no? Siempre va a estar como un paciente ya que sus neuronas, su cerebro, no funciona, y que esto prácticamente, esta persona siempre va a tener tendencia a gritar. Es decir, el ser humano, por maneras, grita, no de dolor, claro, de dolor gritamos, pero a veces gritamos, o llamamos gritando, o llamamos alteradamente, porque nuestro cerebro está totalmente destruido. Y he dicho bien claro, mira, yo tengo un caso, ¿no? De una usuaria que mi confidencialidad, ¿no? Sirve, pero vamos a ver un caso, ¿no? Y no es un ejemplo, sino un caso, ¿no? Que esta señora ha tenido alcoholismo, ¿no? Ella ya por sus abusos, porque su vida había una vida llena de violencia, de su niñez, maltratos en la niñez, y así ha crecido en ese mundo. Inclusive pues ha huido, ha tenido su primera hija y igual su familia la repudia, y así ha ido creciendo el problema, ¿no? De la violencia familiar que la lleva con el tiempo al alcoholismo. Y bueno, hoy en día pues esa señora no ha superado, a pesar que ha pasado desde un principio por psicólogos, por psiquiatras, y no ha superado su problema.
Ya su problema ya no es solamente una depresión, una ansiedad, no, su problema no solamente es un estrés, y es más, es un trastorno, ¿ya? Del estrés postraumático, que donde ahí influye, claro, todo, ¿no? No, el estrés, la ansiedad, está metido la depresión, está metido el autocontrol de impulsos, ¿no? De esta persona, como se dice, algo no le gusta y rápidamente explota, pero tiene algún estímulo, ¿no? Que ahora voy a trabajar con ella. ¿Por qué se da esas reacciones? ¿Y por qué los niños asimilan también el problema de los padres? Cuando son alcohólicos, cuando no controlan los impulsos, hay mucha violencia en casa. Eso es un niño de 3 años. Y yo al niño le voy a decir, dibújame a tus integrantes de la familia, ¿no? Vamos a ver qué está pasando. En las áreas cerebrales afectadas siempre es el hipocampo. ¿Por qué? Porque va a dificultar para consolar los recuerdos, lo que genera algunas lagunas mentales. Es cierto que muchos alcohólicos, muy pocos han llegado a una laguna mental, ¿no? Muy pocos han llegado a una laguna mental. Pero nosotros nos hemos percatado que hay otros alcohólicos que realmente todo el tiempo hacen lagunas mentales. ¿Y cuáles son? Un ejemplo de laguna mental. Como dice, tú no tienes derecho de meterte a mi vida. Bueno, es cierto. Tú no tienes derecho dónde estoy, ni derecho a preguntarme dónde estoy, ni derecho a decirme si tomo y por qué tomo. Entonces, esas son lagunas mentales. La corteza prefrontal se deteriora el juicio, planificación y el control de impulsos. Por eso ahí, por ejemplo, la persona que está alcoholizada, llega un momento que fomenta agresividad bajo los efectos. El alcohol ya dañó, esta persona es alcohol, ya no toma de hoy, toma tiempo. Y así como ha consumido alcohol, también ha tendido algún día de acabar con su vida, quitar su vida. Ha sido ya, ¿no? Un día a querer tirarse del segundo piso, ya ha habido conductas suicidas, ¿no? Y a pesar que ha pasado por el psiquiatra, a pesar que ha tomado tanta mega, ha intentado matarse. Entonces nosotros vemos que esta persona que es alcohólico y que no se rehabilita, igual que un drogadicto, es peligrosísimo en un hogar. Sabemos que no solamente él es el enfermo, sino toda la familia está enferma, porque vive en ese ambiente intoxicado, en ese ambiente donde vive un alcohólico que viene, grita, hace problemas, golpea la puerta, pelea, ¿no? Y todos tienen que soportar. ¿Por qué? Porque es un alcohólico. No sé, ¿no? Hasta que un día dicen, ¿no? Le denuncian. Claro, ¿no? Dicen, en el Perú no hay justicia, ¿no? ¿Para qué va a haber justicia? Ojalá que haya justicia, porque lamentablemente eso es lo que queremos esperar, justicia frente a la violencia. ¿Ya? También la amígdala cerebral se siente alterada, ¿no? En la regulación. Más que todo, estas personas tienen tendencia a ser muy agresivos, aumentando mucha la ansiedad y la irritabilidad. Sí van a estar muy ansiosos, va a aparecer temblores en la mano, y si dejan de tomar, ¿no? 2 o 3 días el síndrome de abstinencia viene con temblores de mano, ansiedad, y desea tomar más. Hay personas que van tomando, ¿no? Yo veo que durante los 10 días de vacaciones me he dedicado a tomar 1 lata, 2 latas, 3 latas, 4 latas. Ha ido aumentando el CESPAP. Hoy en día, de repente, ¿no? Como la esposa no puede controlar, porque yo como esposa le diría, ¿sabes qué? Yo ya estoy cansado que estés tomando, ya estoy cansado y me voy a separar de ti. Date cuenta que el alcoholismo ya trae problemas familiares, problemas en la familia, ¿no? La familia no lo quiere ver. Por ejemplo, si esa persona no se rehabilita, para mí ya es inservible, ¿no? Por más que ya haya logrado una maestría, un doctorado, para mí ya es inservible en la sociedad. Por más que sea, pues, el fiscal, el presidente de la corte, ya. ¿Por qué? Porque el de ser alcohólico es un mal récord, de mirar un mal aspecto. Eso entiende. Porque yo ya me pasé, y ya hay personas que no quieren cambiar porque hay daño.
inclusive en el cerebelo, ¿no? Que es el problema del equilibrio y la coordinación. Mucho haber tomado, así como hoy día pues, he visto un parroquiano que ha tomado demasiado y no podía pararse. Entonces ya pierde el equilibrio, no podía pararse, ¿no? Tenía que agarrarse largo. Yo ahí no vas a quedar estancada, no sé si ahora puede cruzar la pista o no, porque puede inclusive atropellar el carro. Y muchos, como ya tanto pierden el equilibrio, se caen al piso, se duermen en el piso, y por ahí pues se orina el perro, le roban sus cosas, todo un problema. Entonces todo eso es porque hay problemas, ¿no? Bueno, en los mecanismos neuroquímicos sabemos que el alcohol es un depresor del sistema nervioso, ¿no? Cuando tú tomas mucho alcohol hasta pierdes los reflejos, te das mucho sueño. Es decir, el alcohol produce somnolencia, es como un sedante, ¿no? Como un benzodiazepina. Has tomado demasiado que no te puedes ni parar, y hay momentos que las personas no se dan cuenta y se quedan dormidas en un parque. Y te das cuenta que ni sientes si te roban o te han dejado calato. ¿Te das cuenta? El glutamato se bloquea su acción excitatoria, afectando el aprendizaje. Más que el aprendizaje, es la memoria. Estas personas, vamos a ver más adelante qué es lo que puede provocar el alcohol y que nadie se da cuenta, ¿no? Que el alcohol, al igual que los benzodiazepínicos, va afectando la memoria y va provocando una cierta demencia. La dopamina se activa en el sistema de recompensa, reforzando la dependencia. Quiere decir que a más dopamina, el sistema de recompensa se vuelve más dependiente de la sustancia, ya sea benzodiazepínico, ya sea alcohol, ya sea drogas. Entonces, ¿por qué esa persona reacciona violentamente? Porque tenemos que hay un incremento de dopamina. Ahora, el cortisol, el consumo crónico altera la respuesta del estrés, debilitando la neuroplasticidad del cerebro. Es decir, esta persona va a tener una alteración en la neuroplasticidad del cerebro. Quiere decir que esta persona es intolerante al estrés. Cuando se estresa demasiado, va a buscar consumir el alcohol. Cuando tiene problemas, su manera de resolver es el alcohol. En todas partes donde va, siempre busca el alcohol. Y es una vergüenza, ¿no? Que en las instituciones del Estado siempre vamos a encontrar personas que son borrachos y alcohólicos, ¿no? Ya sea en Poder Judicial, ya sea en el Ministerio Público, ya sea en instituciones educativas, ¿no? Ya sea en cualquier parte del Estado. Eso tiene que cambiar, ¿no? Gente ya por eso son los que matan, inclusive en la misma región policial. Entonces, al menos en las Fuerzas Armadas, al menos ya bajó, porque ahí tienen un psicólogo en su base. Pero en la policía debe haber también, en las escuelas técnicas, psicólogos, y no lo tienen. Por eso que ahí inclusive ingresan, pues, ¿no?, los postulantes a base de corrupción a ser malos policías, ¿no?, metidos en muchos delitos. Entonces, eso quiere decir que no estamos mejorando, porque dentro de la policía está podrido. Hoy en día, pues, no, de repente no hablaremos mal, pero los peruanos ya no quieren ver al señor Arriola, porque es el que más ha podrido a la policía. Por mientras que el general Rebolledo es el que está sacando adelante, como se dice, está tratando de salvar a la policía, ¿no? Me parece muy bien. Entonces, es eso, ¿ya? Bueno, las consecuencias cognitivas y emocionales, tenemos el efectos, lagunas de memoria, hipocampo, olvidos de eventos mientras estaba intoxicado. ¿Qué quiere decir? Por menos que había consumido bastante alcohol, no se acuerda a qué hora ha llegado, dónde ha estado, si ha dormido, no se sabe si... Ahí está. Juicio deteriorado, corteza prefrontal. Decisiones impulsivas y riesgosas. Es decir, esta persona va a tomar una decisión pero de manera impulsiva, inclusive puede llegar a golpear, no solamente el alcohol, la mayoría que en tiempo del alcoholismo han llegado inclusive a pegar a una mujer, ¿no? Han llegado a cometer violencia contra la mujer, violencia en el hogar. Él dice que el 70% de violencia doméstica es por el consumo de alcohol. El 80% de feminicidios, ya sabemos que puede ser por celotipias, por trastornos paranoides, pero también hemos dicho bien claro que mucho es por obsesión
y vemos un porcentaje que es por consumo de alcohol. La desinhibición, ahí viene el sistema límbico, conductas agresivas, imprudentes, que es una conducta que esta persona que después de haber tomado el alcohol al día siguiente amanece agresivo, amanece impulsivo, amanece a la defensiva. Y peor todavía, ¿no? Si en sus vacaciones le llaman del trabajo, ¿no? O le llaman, ¿no? Peor, más le genera estrés y peor aumenta su ansiedad y más aumenta el incremento del alcohol. Son alcohólicos crónicos. Los problemas motores del cerebro y la dificultad de coordinación de los movimientos, ya como les he contado del parroquiano, ¿no? Que, no sé, ahora está tan intoxicada que no puede ni pararse, ¿no? Un poco más se cae al piso. Lamentablemente, inclusive cuando uno está alcoholizado empieza a cantar, empieza a gritar, empieza a hablar un montón de estupidez, porque todo está bloqueado. ¿Te das cuenta? Ok, ¿cuál es el riesgo del consumo crónico del alcohol? La demencia alcohólica, ¿no? Que es el deterioro cognitivo progresivo. Así que esta persona, quién sabe que a los 55, 60 años ya puede estar iniciando una demencia alcohólica. Y que es progresivo, igual que cualquier tipo de demencias, ¿ya? El síndrome de Wernicke o de Korsakoff, que es daño severo en la memoria por déficit de vitamina B12. Estos pacientes deberían consumir bastante vitamina B12. Mayor vulnerabilidad en adolescentes. El cerebro en desarrollo va a sufrir daños permanentes. Por eso tú les preguntas, ¿desde cuándo usted empezó a consumir alcohol? Y muchos empezaron en la etapa de adolescencia, de los 18 años, 17 años. ¿Por qué lo hicieron? Porque mi papá tomaba, ¿no? O porque era víctima de abusos, de violencia. Otro punto que yo siempre he tenido enfrentamientos, ¿no? ¿Por qué más, no? Empecé a consumir la droga desde muy temprano. Porque simplemente era víctima de violencia, mi padrastro me pegaba, y todo eso ahí, ¿no? Todo un historial grande. Los trastornos emocionales, donde tenemos ansiedad, depresión y cambios. Uno de las personalidades, bueno, la ansiedad y la depresión va a estar presente mucho más en ellos. Porque como hay personas que toman tanto y se ponen a llorar, se recuerdan, ¿no? Bueno, eso también sucede. Los cambios de la personalidad que estas personas pueden ocasionar trastornos de personalidad paranoides. O en algunos casos, como estas personas van a tener problemas mucho con la justicia. ¿Por qué tienen problemas con la justicia? Porque generan violencia en su casa, ¿no? Ya han agarrado cuchillo, han agarrado, si es por ejemplo una persona que ha sido policía y ha estado bajo los efectos del alcohol, de repente agarra su arma de reglamento, a que disparar. Entonces, todo eso vemos, ¿no? Por el alcohol. Ya hemos dicho ya que dentro de la policía es borracho, ¿no? Hasta hoy en día la policía pues no siempre son sanos, ¿no? Siempre son, la mayor de policías, alcohólicos, consumidores de sustancias psicoactivas y drogas. Se meten su droga, la mayoría. Entonces eso tiene que cambiar, ¿no? Date cuenta que el cambio de personalidad, más que todo, muchos llegan a conductas delictivas, robo, asalto, y esos son los cambios de la personalidad antisocial. Y muchos se convierten en psicópatas criminales y psicópatas sexuales. ¿Te das cuenta, no? Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Ahora, la recuperación y la neuroplasticidad vamos a recuperar si es a tiempo. Porque si es alcohólico crónico ya es un poco más difícil. Esta persona toma y toma y toma ya hace tiempo ya. No sabemos cuándo, porque el hígado va pidiendo auxilio también, ¿no? Decimos cirrosis por alcohol, ¿no? Hígado por alcohol. Ya bueno, ya cirrosis, muchos, ya siempre hemos hablado de la cirrosis. También hemos hablado de otros daños, ¿no? Daños renales, ¿no? Muchos alcohólicos terminaron en la vejez con diálisis. Otro punto, hay personas que ya producto del alcoholismo son hipertensos y son diabéticos, toman pastillas para la presión, están tomando benzodiazepínicos y encima consumen harto alcohol. Y encima su dieta no es balanceada, entonces esta persona no se quiere. Entonces acá también
lo que falta es hablar el tema de autoestima. ¿Qué es la autoestima? La autoestima es quererse uno mismo. Primero, para que tú quieras a los demás, porque digas, no, yo te amo, hijo, yo te quiero. Primero, quiérate a ti mismo. Y ese tema de autoestima tengo que hablar, hablo con mis usuarios, a mí también me lo hablan, pero yo tengo que hablar el tema de autoestima, de quererse a sí mismo, de amarse a sí mismo. Y una de las principales prioridades es cuidar tu salud, cuidar tu personalidad, cuidar tu vida. Eso es quererse. Y muchos no lo hacen, pero sí, hoy en día yo estoy planteando ya en las sesiones psicoterapéuticas el tema de autoestima y de habilidades sociales. Muy aparte de regulación emocional, muy aparte de la respiración, todos esos temas. Una de las terapias psicológicas es fortalecer la corteza prefrontal y regular las emociones, ¿no? Eso lo trabajamos a través de la terapia cognitiva conductual, ¿no? Hay que fortalecer, claro, no más que toda la corteza prefrontal y el autocontrol de impulsos, ¿ya? Otro es la rehabilitación médica, ¿no? Hay que controlar la dependencia física y química, eso ya lo maneja el psiquiatra, ¿no? El psiquiatra maneja más que todo la primera fase de desintoxicación y la primera fase de deshabituación. Claro, nosotros junto con el psiquiatra vamos a rehabilitar con las terapias y las medicinas. Lo primero que tenemos que controlar es la dependencia, es decir, la abstinencia, ¿no? La primera abstinencia, hay medicamentos que ayudan, como el topiramato, el disulfiram, un montón, ¿no? Otro, ejercicio físico, ¿no? Favorecen la neurogénesis del hipocampo, ¿no? Estas personas deben hacer ejercicio físico sin tomar ni una bebida. De nada sirve que yo haga ejercicio y me vaya a jugar fútbol o vaya a un campeonato y después una profunda borrachera. No, eso no es, ¿ya? Otro, el mindfulness reduce la hiperactividad de la amígdala, claro. La amígdala, cuando está muy hiperactiva, hay mucha agresividad. El paciente es agresivo, es impulsivo porque su amígdala está disparada. Esta persona viene de, lo que hay que le hables, no me hables, no me digas, no, porque el cortisol está elevado. Por eso que hay dolor de cabeza, se le sube la presión, todo un problema. Entonces, yo creo que este tema hablamos en profundidad. Hay muchos alcohólicos que no se dan cuenta, no dan el primer paso, ¿no? Dicen que no están enfermos. ¿Por qué? Porque viven en un círculo, en un mundo de consumidores. Y lo peor, que muchos que están metidos en el mundo del alcohol, de las drogas, ya están metidos muchos ya en organizaciones criminales, ¿no? La mayoría de organizaciones criminales, mayormente está el mundo de la droga, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener bastante cuidado. Bien, entonces yo les pido, pues si ya tienen problemas con el alcohol, ¿no? Ya tienen problemas con el alcohol, vayan, pues ahí está, ¿no? Varios grupos de alcohólicos anónimos que se pueden ayudar unos a los otros. O si no, vayan y pidan pues ayuda profesional. Muy bien. Bien, hermanos, ese es todo el tema que les hablo. Muchas gracias.